un rincón remoto de las tierras montañosas del sudeste asiático, donde los ríos serpentean como venas plateadas a través de la selva esmeralda, vivía un hombre llamado Kael, un asiático de mirada afilada y manos curtidas por años de trabajo bajo el sol abrasador. Kael no era un hombre común, su vida estaba entrelazada con una actividad tan antigua como misteriosa: la caza de anguilas gigantes en las profundidades de las cuevas de piedra caliza. Estas criaturas, conocidas en las leyendas locales como dragones de agua, eran seres colosales, escurridizos y temidos, que habitaban en los oscuros laberintos subterráneos donde pocos se atrevían a aventurarse. Para Kael, sin embargo, estas anguilas no eran solo presas, eran un desafío, una conexión con la naturaleza y una forma de honrar las tradiciones de su pueblo. Kael había nacido en una aldea pequeña, encaramada en una colina rodeada de arrozales y selvas densas. Desde niño, escuchaba las historias que contaban los ancianos alrededor de fogatas crepitantes. Hablaban de las anguilas gigantes, criaturas que, según decían, podían alcanzar los 5 metros de longitud, con cuerpos viscosos y musculosos que se retorcían como serpientes en el agua. Sus ojos, pequeños pero penetrantes, brillaban como brasas en la penumbra de las cuevas. Los aldeanos creían que estas anguilas eran guardianes de los secretos de la tierra y que solo los más valientes, aquellos con un corazón puro y una mente clara, podían enfrentarse a ellas sin sucumbir al miedo. Kael, fascinado por estas historias, decidió desde joven que dedicaría su vida a cazarlas, no por gloria, sino por respeto a la naturaleza y a las leyendas que habían dado forma a su identidad. El arte de cazar anguilas gigantes no era sencillo. Requería paciencia, fuerza y un conocimiento profundo de las cuevas donde estas criaturas se escondían. Las cuevas de piedra caliza, talladas por milenios de agua y viento, eran laberintos traicioneros. Sus túneles se retorcían en la oscuridad, a veces tan estrechos que apenas permitían el paso de un hombre, y otras veces se abrían en vastas cámaras subterráneas donde el eco de una gota de agua resonaba como un tambor. El agua, siempre presente, corría en ríos subterráneos o se acumulaba en charcos profundos, helados como el hielo. Kael había aprendido a leer estas cuevas como si fueran un libro abierto. Conocía los signos, el musgo que crecía en las paredes húmedas, el leve movimiento del agua que delataba la presencia de una anguila, el olor a tierra mojada mezclado con el peculiar aroma almizclado de las criaturas. Cada expedición comenzaba al amanecer, cuando la niebla aún cubría los valles y el sol apenas despuntaba en el horizonte. Kael se preparaba con meticulosidad. Llevaba consigo una lanza de bambú afilada, cuya punta había sido endurecida al fuego, y una cuerda hecha de fibras de cáñamo, resistente pero ligera. En su mochila guardaba un cuchillo de hoja curva, antorchas improvisadas hechas de ramas secas y resina, y un pequeño amuleto de jade que su madre le había dado antes de morir, un recordatorio de que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Antes de partir, Kael siempre realizaba un ritual sencillo. Se arrodillaba frente al río que corría cerca de su aldea y ofrecía una oración a los espíritus del agua, pidiendo su protección y respeto por las criaturas que iba a cazar. El camino hacia las cuevas era arduo. Kael debía atravesar senderos cubiertos de maleza, cruzar ríos de aguas rápidas y escalar pendientes rocosas donde un solo paso en falso podía significar una caída mortal. Pero él conocía cada rincón de aquel paisaje. Sabía dónde las rocas eran más resbaladizas, dónde los árboles ofrecían ramas fuertes para sostenerse, y donde los pájaros cantaban más fuerte, señalando la presencia de agua cercana. Cuando finalmente llegaba a la entrada de una cueva, el aire cambiaba. Se volvía más frío, más denso, cargado de la humedad de la tierra. Kael encendía una antorcha y con un suspiro profundo se adentraba en la oscuridad. Dentro de las cuevas, el mundo exterior desaparecía. El único sonido era el goteo constante del agua y, a veces, el leve roce de una anguila moviéndose en las profundidades. Kael avanzaba con cuidado, sus pies descalzos sintiendo cada grieta y cada charco. La luz de su antorcha proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando formas que parecían cobrar vida propia. A veces, el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Pero Kael no se dejaba intimidar. Había aprendido a controlar su miedo, a convertirlo en una herramienta que agudizaba sus sentidos.
Sabía que las anguilas gigantes no atacaban por malicia, solo defendían su territorio. Su fuerza radicaba en su tamaño y en su capacidad para deslizarse rápidamente en el agua, pero también eran criaturas predecibles si uno sabía cómo leerlas. El momento de la caza era el más delicado. Kael buscaba los charcos más profundos, donde las anguilas solían descansar. A veces, podía ver el brillo de sus ojos en la oscuridad, como dos puntos de luz que lo observaban desde el fondo. Entonces, con movimientos lentos y precisos, preparaba su lanza. No se trataba de fuerza bruta, sino de precisión. Un golpe mal dado podía herir a la anguila sin matarla, lo que la volvía más peligrosa. Kael esperaba, a veces durante horas, hasta que la anguila se movía lo suficiente como para exponer su cuerpo. Entonces, con un movimiento rápido, lanzaba su lanza, apuntando justo detrás de la cabeza, donde el cuerpo era más vulnerable. Si tenía éxito, la anguila se retorcía violentamente, agitando el agua y llenando la cueva de un sonido gutural que resonaba en las paredes. Kael entonces usaba su cuerda para sujetarla, luchando contra su fuerza hasta que finalmente la criatura cedía. No todas las cacerías terminaban en éxito. En una ocasión, Kael se enfrentó a una anguila más grande de lo habitual, un monstruo de casi 6 metros que parecía más un dragón que una criatura terrenal. La lucha fue feroz. La anguila lo arrastró bajo el agua, y por un momento, Kael pensó que no saldría vivo. Sus pulmones ardían, su visión se nublaba, pero su instinto y su entrenamiento lo salvaron. Logró clavar su lanza en el momento justo y con un esfuerzo sobrehumano, arrastró a la criatura hasta la superficie. Cuando finalmente salió de la cueva, cubierto de lodo y sangre, los aldeanos lo recibieron como a un héroe. Pero Kael no se sentía como tal. Para él, cada anguila cazada era una lección, un recordatorio de que la naturaleza era...